chicos, ¿cómo están? Habla su profesora Jimena. Espero todos estén bien en sus casas junto a su familia y sus seres queridos en este momento tan complicado que estamos viviendo. La verdad que el video de hoy día básicamente está relacionado con otros aspectos muy importantes sobre los mayas. Vamos a seguir viendo esta civilización. Hoy día vamos a mostrar un recorrido por una de las ciudades más importantes mayas, que fue Chichén Itzá. También vamos a hablar un poquitito sobre la economía, en qué se basó la economía maya, y esto ligado a algunos aspectos importantes sobre la vida cotidiana de esta civilización, también algunos aspectos que desarrollaron en cuanto a su cultura, también la religión. Vamos a mostrar algunas imágenes, algunos pequeños videos y animaciones para que podamos entender cómo logró esta civilización desarrollar estos elementos que hasta el día de hoy inclusive algunas cosas nos han servido en la época contemporánea. Mucha atención, mucha concentración. Si quieres puedes tomar apunte, como siempre te doy ese consejo, así que mucha atención. Aquí vamos con la presentación y la clase de hoy día. Bien, aquí vamos, ¿cierto? Con la presentación, mucha atención, puedes tomar apunte como te dije recientemente. Aquí vamos a hablar un poquito sobre la economía, la vida cotidiana, algunos elementos de la cultura que desarrolló la civilización maya y su religión. Aquí estoy presentando algunas imágenes relacionadas con la economía. Si bien aquí tenemos imágenes con distintos elementos, la primera nos muestra distintas actividades que están realizando tanto hombres como mujeres maya. Que dice, ¿qué están haciendo esas personas? ¿A qué actividad productiva corresponde la imagen? Obviamente ahí ustedes tienen que analizar un poquitito a qué actividad, ¿cierto? Están los mayas dedicándose por acá. Aquí aparece, por ejemplo, talando el bosque, rozando o quemando la vegetación. Esa es una estrategia, una táctica que usaban, una técnica, perdón, que usaban los mayas para poder dedicarse a la agricultura. Por allá tenemos una choza, un baño a vapor, plantación de maíz, ¿ya? Y arando la tierra. Ahí, en esta imagen podemos resumir una de las actividades a la cual los mayas se dedicaron para poder sustentar su economía. Por acá tenemos también otra imagen, un dibujo donde se encuentran los mayas dedicándose al comercio de los distintos elementos que ellos obviamente han producido. Acá abajo también aparece un grupo de mayas cultivando su maíz, y por acá tenemos varios elementos, frutos, calabaza, maíz, hay porotos, raíces, etcétera, etcétera. Esto en resumen es en lo que se basó la economía con distintas actividades que desarrollaron los mayas. Acá tenemos en más profundidad una imagen sobre la tala y la roza maya. La roza, si se fijan, está escrita con minúscula y con Z. Es una palabra, no se refiere a la flor, ¿ya? O a una flor o a un nombre en este caso. Es una técnica que utilizaron los mayas para poder eh, sembrar y cultivar. Si aquí se fijan, dice talado de los árboles y extracción de todas las plantas del terreno. Recuerden que los mayas estaban ubicados en un terreno con mucha jungla, muchos bosques espesos, como se dice. Entonces ellos se dedicaron tuvieron que empezar a limpiar el terreno para poder dedicarse a la agricultura. Aquí también dice arado y siembra del terreno, quema de la vegetación. Eso es la roza, ¿ya? A eso se refiere cuando están rozando el terreno. Quema de la vegetación, las cenizas serán utilizadas como abono. Pero ustedes dicen, profesora, si están quemando pueden provocar un incendio. Todo era controlado y vigilado por ellos mismos, ¿ya? Todo estaba controlado, bajo control. Si se fijan, tanto hombres como mujeres se dedicaban a la actividad, ¿ya? Por otro lado, aquí tenemos otras imágenes y una breve descripción de la economía. La base de la economía era la agricultura y frecuentemente se desbrozaban trozos de selva, ya lo que yo les estaba diciendo recién, se limpiaban terrenos para poder sembrar, desbrozaban trozos de selva para realizar nuevos cultivos. ¿Y cuáles eran los principales? El maíz, el algodón y el cacao. Y el cacao tuvo mucha importancia, ya que llegó a ser utilizado como una moneda para realizar trueques.
En cuanto a la vida cotidiana, la cultura y la religión, bueno, aquí tenemos una serie de imágenes, escenas en donde los mayas están realizando su vida cotidiana. Aquí hay algunos campesinos, ellos se levantaban muy temprano por la mañana para dedicarse y realizar todas sus actividades. Tanto hombres y mujeres, como les dije yo, participaban de estas labores agrícolas y los niños pequeños permanecían en sus casas bajo la sombra de los árboles, dice aquí. Por acá en esta imagen tenemos alguna familia maya que se dedicaba a diferentes actividades ya para cazar, ya iban de cacería. Por acá tenemos cuando están reunidos ya todos en la casa. Había una alimentación muy saludable ya, basada en la vegetación, por eso obviamente ellos se dedicaban a la agricultura. Y finalmente en la noche, cuando terminaba su día, ellos obviamente descansaban. Si se fijan, el tipo de cama no es como la de nosotros. Ellos tenían ahí plataformas muy bajitas, estaban adheridas a las paredes de su casa, a sus viviendas. Algunos eran palo o barro, y ellos ahí construían este tipo de viviendas, ¿ya? Vida cotidiana muy simple, muy sana, y se dedicaban a estas actividades. Por otro lado, en cuanto a la religión, ya hemos analizado un poquitito en cuanto a las construcciones. Ellos tenían templos. Aquí la religión de los mayas sabemos que es politeísta, tenían varios, adoraban a varios dioses, y todos sus dioses estaban ligados a los elementos de la naturaleza, fenómenos atmosféricos, el sol, la lluvia, los eclipses, cuerpos celestes, las estrellas. Y ellos también creían mucho en el bien y el mal. Ellos creían que habían dioses, ¿cierto?, que cuando los bendecían, ese era el bien, y cuando destruían o habían cosas que los perjudicaran, eran los dioses, ¿cierto?, que traían el mal a su pueblo. La religión, como les digo, influyó mucho en todas las áreas y aspectos de los mayas, ¿ya? En cuanto al desarrollo cultural, bueno, hay varios elementos. Ellos desarrollaron mucho la arquitectura. Recuerden, hemos visto mucho sus construcciones, el tipo de construcción tan compleja para la época, hace tantos miles de años. Por otro lado tenemos la escritura. ¿Ya? Aquí tenemos algunas equivalencias con símbolos, ¿ya? Glifos mayas se llaman. Ahí aparecen las letras, que son muy distintas a nuestro abecedario. Aquí tenemos una imagen de de una piedra en donde ellos tenían escrita sus diferentes fonética y escritura. Por otro lado están las matemáticas. También fueron grandes matemáticos y nos instauraron este sistema de numeración maya, y los mayas fueron una de las pocas civilizaciones que instauraron el número 0 dentro de su numeración, dentro de su sistema de numeración. Ellos instauraron, si se dan cuenta aquí, los símbolos que tienen ellos para poder ir reflejando los números, ¿ya? Ahí está el número que nosotros conocemos, y abajo está el símbolo, la simbología maya, ¿ya? Ellos fueron los primeros en incorporar, como les dije, el número 0 y desarrollar un sistema numérico que se llama vigesimal, o sea, de 20 en 20, mediante símbolos, signos, puntos, rayas, o incluso con algunos símbolos de animales. Por otro lado tenemos el arte, ¿ya? El arte en los mayas igual fue muy desarrollado. Tenían técnicas muy elevadas, como por ejemplo algunas disciplinas para pintar y dedicarse a la escultura. Aquí tenemos una imagen, ya, de un arte que fue encontrado de esta civilización. Por otro lado, también ellos desarrollaron mucho la astronomía, una de las ciencias muy desarrolladas de los mayas. De hecho, hay una imagen aquí sobre un observatorio que ellos construyeron. Se llamaba Observatorio Astronómico de Chichén Itzá, ¿ya? Y como les digo, esta fue una de las grandes ciencias que desarrollaron los mayas. También crearon un calendario que fue completado con la utilización del uso de la observación del cielo. Y por otro lado también desarrollaron la medicina ancestral. Ellos diagnosticaban algunas enfermedades y utilizaban algunos remedios basados en hierbas o técnicas diferentes con algunos insectos.
y también dejaban registro de lo que ellos hacían, ¿ya? Y ahora pasamos a este momento que les dije, donde vamos a realizar un pequeño recorrido por una de las ciudades mayas más importantes, ciudades-estado de esta civilización llamada Chichén Itzá. Así que mucha atención, si quieres también puedes ir anotando ahí en tu cuaderno algunas de las ideas más importantes que vamos a mencionar sobre esta ciudad. Atención. La ciudad de Chichén Itzá, ubicada en la península de Yucatán en el México actual, fue fundada por los mayas en el año 400 después de Cristo. El asentamiento fue posteriormente conquistado por los toltecas y las dos civilizaciones formaron una alianza militar. Convirtieron Chichén Itzá en la capital del imperio maya tolteca, creando una mezcla única de su cultura y arte. Los templos más importantes se encontraban en el centro. El más importante de estos fue la pirámide escalonada que sirvió como un templo dedicado al dios maya Kukulcán y fue nombrado El Castillo por los españoles. La cancha de juego de pelota mesoamericano más grande se encontraba no muy lejos del castillo. Este juego de pelota contaba con importantes aspectos rituales y a menudo se unían a ellos sacrificios humanos. El complejo de edificios conocido por sus columnas talladas, el Templo de los Guerreros, se encontraba en el otro extremo del gran espacio abierto, que contaba con distintas plataformas. Un poco más lejos de los espacios comunitarios rodeados por columnas, se ubicaba el Templo del Gran Sacerdote, una versión reducida de la pirámide de Kukulcán. El caracol, la estructura que probablemente desempeñaba el papel de observatorio, se encontraba cerca del templo del Gran Sacerdote. La ciudad estaba rodeada de campos. El agua necesaria para los habitantes, los animales y el riego era suministrada por los sumideros naturales, llamados cenotes. La mayoría de las viviendas se encontraban en las afueras de la ciudad. Después de la conquista española, los mayas abandonaron la ciudad y esta perdió su importancia. Fue redescubierta por los viajeros y arqueólogos europeos en el siglo XIX. Actualmente es uno de los lugares del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y aparece también en la lista de las nuevas 7 maravillas del mundo. Bueno chicos, eso ha sido el video y la clase de hoy día. Espero les haya gustado el video con mucho cariño. Pueden verlo las veces que sea necesario. Esto va a estar subido en Classroom y en el canal de YouTube El Mundo de la Historia, donde se encuentra todo el contenido subido tanto para ustedes, los cuartos, como para los terceros básicos. Así que ahí pueden meterse las veces que quieran. Sigan cuidándose, por favor. Les mando un beso a cada uno de ustedes y un abrazo a la distancia. Nos vemos en la próxima grabación y en la próxima clase en Meet. Nos vemos. Cuídense. Adiós.